Ok amigos, a continuación vamos a realizar otra integral utilizando la sustitución trigonométrica. Vamos a comprender que para sustitución trigonométrica tenemos tres métodos diferentes. En este caso, lo que vamos a tratar de observar es que existe un tipo de sustitución trigonométrica para cuando tenemos una suma dentro del radical. Importante, la sustitución trigonométrica se piensa si y solo si tenemos un radical en nuestra expresión algebraica y usualmente se utilizan expresiones fraccionarias. Sin embargo, no siempre se utiliza con fracciones. Algunas veces nos vamos a encontrar con algunas expresiones donde el radical está en el numerador y ni siquiera existe una expresión fraccionaria. Sin embargo, para este caso vamos a realizar los siguientes pasos. Aquí lo primero que vamos a observar es que debemos de construir un triángulo rectángulo de la siguiente forma. Y vamos a recordar que la primera característica importante de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta una integral como la que nosotros estamos observando, es que el radical va a representar la hipotenusa del triángulo. Es decir, en la hipotenusa del triángulo nosotros vamos a escribir raíz cuadrada de x a la 2 más 6. Ahora nos vamos a concentrar en que vamos a obtener la raíz cuadrada de x al cuadrado, lo cual nos da como resultado x. Luego tratamos de obtener la raíz cuadrada de 6. Y para esto vamos a tomar como ayuda a la calculadora para comprender un concepto importante. Vamos a observar, por ejemplo, que en la calculadora la raíz cuadrada de 6 nos dice la calculadora que es igual a raíz cuadrada de 6, o si lo pasamos a su notación decimal, pues nos quedaría como 2,449 y todos esos decimales que están por ahí. Esto me indica que realmente estamos ante un número irracional y para nosotros es mucho más cómodo y útil mantenerlo como raíz cuadrada de 6. En este punto debemos de comprender que el resultado de la raíz cuadrada de la parte algebraica lo vamos a escribir en el siguiente cateto. Luego, la raíz cuadrada de la parte que no es algebraica, es decir, la parte que se representa mediante una constante, lo vamos a escribir en el siguiente cateto. Recordemos que en este triángulo nosotros en este ángulo siempre vamos a escribir θ. En este punto vamos a decir que x es el cateto opuesto, que la raíz cuadrada que existía en el denominador de la fracción original es la hipotenusa y por lo tanto el cateto sobrante sería el cateto adyacente. Todo esto es importante para tenerlo en cuenta a la hora de realizar la sustitución trigonométrica. De este punto nosotros vamos a tratar de escapar de la raíz cuadrada que estaba en el denominador de la integral original y vamos a fijarnos solamente en aquellos lados del triángulo en donde no tenemos la raíz cuadrada de x a la 2 más 6. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si nos fijamos bien y nosotros lo que queremos es alejarnos de esta expresión que se ve muy compleja, entonces lo que debería interesarnos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si nos recordamos bien, existe una razón trigonométrica que nos nombra estos dos lados del triángulo. Vamos a recordar que tangente de θ es lo mismo que decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego, si nosotros tomamos la raíz cuadrada de 6 y lo pasamos a multiplicar a tangente, vamos a determinar una expresión que me sirve para sustituir la x dentro de la integral original. Sin embargo,
Nosotros debemos de tener en cuenta que en la integral original tenemos dx y de acuerdo a esto nosotros podríamos llegar a obtener el dx derivando la x. Vamos a ver cómo nos queda el resultado de esta derivada. Si derivamos la x, vamos a entender que volvemos a escribir raíz cuadrada de 6 y la derivada de tangente sería igual a secante al cuadrado de zeta. Recuerden que como estamos derivando zeta, entonces al final debemos de multiplicar por la derivada de zeta. Entendamos que en este punto ya tenemos todo lo necesario para sustituir dentro de nuestra integral. Podemos sustituir la x por raíz de 6 por tangente de x y también podemos sustituir el dx por raíz de 6 por secante al cuadrado de zeta por d zeta. Y de esta forma en toda la integral ya no tendríamos la variable x, sino que tendríamos un montón de expresiones trigonométricas, lo cual necesariamente no quiere decir que sea malo. Reescribiendo la integral original, realizando las sustituciones adecuadas, nos quedaría de la siguiente forma. Entendemos que lo único que se hace es que tomamos esta x a la 2 y según lo que dice aquí, la sustituimos por raíz de 6 por tangente de zeta. Observemos que esto es lo que tenemos elevado al cuadrado. Estamos cambiando la x por raíz de 6 por tangente de zeta. Luego sustituimos el dx por el resultado que nos dio aquí la derivada de x, lo cual sería raíz de 6 por secante al cuadrado por d zeta. Eso es lo que podemos observar por aquí. Esto está sustituyendo al dx. También vemos que dentro del radical decía x a la 2. Es por esto que aquí tenemos raíz cuadrada de 6 por tangente de zeta elevado al cuadrado. Y bueno, dentro del radical decía más 6 y por esto aquí tenemos más 6. Y a continuación lo que nos queda es realizar una serie de procedimientos para simplificar esta expresión trigonométrica. Lo cual, si me permiten decirles, no tiene nada que ver ya con cálculo. Esto es simplemente simplificar una expresión al mejor estilo que se hacía en matemática general, por ejemplo, donde uno simplifica una expresión algebraica. En este caso es con expresiones trigonométricas, pero los procedimientos son muy similares. Lo más que se necesita es que por ahí ocupemos alguna identidad trigonométrica, pero fuera de esto no hay nada tan elevado como para tomarlo como parte del cálculo integral. Lo primero que vamos a observar es que por aquí tenemos raíz cuadrada de 6 y está elevada al cuadrado. Y recordemos que una raíz cuadrada elevada al cuadrado cancela la raíz con el exponente. Pero también tangente está elevado al cuadrado, entonces sería que el resultado de esto nos va a quedar 6 por tangente al cuadrado de zeta. Y podemos observar la misma situación dentro del radical. Esto nos va a quedar también 6 por tangente al cuadrado de zeta. Realizando estos cambios, la integral nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos que de aquí se deduce esto y es por esto que aquí tenemos 6 por tangente al cuadrado. También recordemos que de aquí se deduce esto y es por esto que aquí tenemos 6 por tangente al cuadrado. Ahora debemos de apreciar que dentro del radical, igual que dije en el video anterior, se repite un 6. Entonces esto nos da la intuición de que se podría sacar a factor común un 6. Y probablemente este sea el mayor indicador de que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué indicador de que lo estamos haciendo bien? Porque luego probablemente nos quede una identidad trigonométrica dentro del radical que nos ayude a tratar de simplificar un poco más esta expresión. Entonces el siguiente procedimiento se va a centrar en sacar a factor común este 6. Además podemos apreciar que en el resto de la expresión
no tenemos nada especial que realizar. Entonces, lo único que debemos de comprender es que en este radical, si nosotros sacamos a factor común el 6, dentro del radical vamos a decir que 6 dividido entre 6 nos da como resultado 1. Bueno, recordemos, el 1 es imaginario cuando está multiplicando. Luego escribimos el más y vamos a decir que 6 dividido entre 6 nos da como resultado 1. Y es por esto que si nosotros sacamos a factor común el número 6 dentro de este radical, el resultado sería esta expresión. Ahora, reescribiendo nuestra integral, haciendo este cambio, nos quedaría... Y en este punto vamos a recordar que existe una identidad trigonométrica que decía... En este punto debemos comprender que en el denominador tenemos un radical en donde se repite el número 6. Esto nos da la intuición de que se puede obtener un factor común dentro del radical. Entonces, es importante tener en cuenta que este es uno de los indicadores más grandes de que podríamos ir por buen camino. ¿Por qué por buen camino? Bueno, es que probablemente cuando saquemos a factor común el 6, logremos obtener una expresión de tal forma que dentro se pueda aplicar una identidad trigonométrica y logremos simplificar la integral a tal manera que obtener el resultado de la misma sería un procedimiento muy sencillo. Vamos a ver a qué me refiero. Lo primero que vamos a realizar es el factor común dentro de este radical, lo cual me quedaría de la siguiente forma. Si sacamos el 6 a factor común, decimos que 6 dividido entre 6 nos da como resultado 1 por tangente al cuadrado de zeta. Bueno, recordemos que el 1 es imaginario cuando multiplica alguna expresión. Luego escribimos el más y dividimos el 6 entre el 6 y esto nos da como resultado 1. En este caso el 1 no se vuelve imaginario porque no está multiplicando a ninguna expresión adicional, solamente queda el 1. Entonces, a continuación, podemos utilizar esta expresión para sustituir este radical dentro de la integral original, lo cual nos quedaría. Entendamos que en esta parte lo único que sucede es que estoy utilizando la factorización de esta expresión para reescribirla de esta forma. Ahora recordemos que existe una identidad trigonométrica que nos dice que tangente al cuadrado de zeta más 1 es lo mismo que escribir secante al cuadrado de zeta. Recuerden, esto es una identidad trigonométrica, no es un procedimiento que estoy haciendo que me brinqué, simplemente es que existe una tabla de identidades trigonométricas que me dice que esto es así. Entonces, nosotros podemos aprovechar esta identidad trigonométrica para realizar una sustitución dentro del radical, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a recordar que simplemente lo que estamos haciendo es que tomamos esta identidad trigonométrica para decir que de aquí nosotros podemos concluir que podemos realizar la sustitución dentro del radical. Pero ahora vamos a recordar que este radical se puede reescribir como la raíz cuadrada de 6 por la raíz cuadrada de secante al cuadrado de zeta. Entendamos que esto es cierto si y solo si dentro del radical hay una multiplicación. Si hay una suma o una resta, esto no es válido. Luego vamos a recordar que la raíz cuadrada de secante al cuadrado es lo mismo que decir secante de zeta. También recordemos que ya habíamos hablado bastante con respecto a la raíz cuadrada de 6, que esto no nos da un número entero y por lo tanto es mejor dejarlo como la raíz cuadrada de 6. Utilizando esta información para sustituirla en el denominador, nosotros vamos a observar que nuestra integral queda de la siguiente forma. Recordemos, de acuerdo a esta información, nosotros estamos tomando esta expresión y la sustituimos por esta expresión, en donde podemos observar fácilmente que raíz cuadrada de 6 se puede cancelar con raíz cuadrada de 6. Recordemos, esto es válido únicamente si y solo si la raíz cuadrada de 6 en el numerador está multiplicando y la raíz cuadrada de 6 en el denominador también está multiplicando. Y también podemos observar que podemos cancelar
un secante de los que está en el numerador con el secante que está en el denominador. Digo un secante en el numerador porque está elevado al cuadrado. Esto implica que hay dos secantes que se están multiplicando. Entonces yo puedo cancelar uno con el que está en el denominador. Haciendo este proceso, vamos a recordar que nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos, cancelamos la raíz de 6, cancelamos un secante y por esto nos queda por aquí secante a la 1, porque lo habíamos cancelado con este secante del denominador. Ahora vamos a recordar una identidad trigonométrica que decía que tangente al cuadrado de zeta es igual a secante al cuadrado de zeta menos 1. Esto me sirve para tomar esta tangente al cuadrado que tenemos dentro de la integral y sustituirla por lo que me dice la identidad trigonométrica. Realizando este procedimiento, la integral nos queda de la siguiente forma. Entendamos que lo único que se está haciendo es que se toma tangente al cuadrado y según lo que dice aquí, se sustituye por secante al cuadrado de zeta menos 1. Y a continuación sigue un procedimiento muy simple. De hecho, se trata de multiplicar secante de zeta por secante al cuadrado de zeta, lo cual, si me permiten, nos va a quedar secante a la 3 de zeta. Y luego multiplicamos secante por 1 y eso nos deja como resultado secante de zeta. Esto que tenemos aquí lo vamos a utilizar para cambiarlo por todo lo que tenemos dentro de la integral, lo cual nos queda de la siguiente forma. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte del video porque tal vez alguno se está preguntando qué pasó con este 6 dentro de la integral. Bueno, recuerden que si el 6 está multiplicando dentro de la integral, entonces nosotros lo podemos sacar de la integral a multiplicar. De esta forma, ahora podemos observar que el haber multiplicado secante de zeta por cada término nos generaba esta expresión, la cual es la que tenemos en esta parte. Ahora, en esta integral, nosotros vamos a observar que en el centro existe un menos, por lo cual podemos separar la integral y se convertiría en las siguientes dos integrales. Y en esta parte hay que tener un poquito de cuidado porque si tenemos un 6 multiplicando fuera de esta integral, debemos recordar que a la hora de dividir la integral en dos partes, pues este 6 tiene que multiplicar cada una de estas partes. No puede ser posible que dejemos solamente el 6 en la primera integral porque entonces no estaría multiplicando a este otro secante, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. En este punto nos vamos a recordar que esta integral en videos anteriores yo ya les había dicho que el resultado se obtenía mediante las integrales por partes. Si quieren ver cómo se resuelve este ejercicio, pues pueden revisar dentro de mis videos anteriores en el presente curso y de esta forma se pueden dar cuenta. Recordando esto, vamos a tener en cuenta que el 6 está multiplicando y el resultado de esta integral sería... Y también vamos a recordar que la integral de secante de zeta es una integral directa, la cual me quedaría como resultado. Y a continuación, pues lo único que debemos hacer es multiplicar 6 por 1/2. Tengan cuidado porque recuerden que todo esto se encuentra dentro de un paréntesis redondo. Entonces yo puedo multiplicar solamente 6 por 1/2, lo cual nos da como resultado 3. Entonces esto nos quedaría y a continuación vamos a multiplicar el 3 por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis redondo. Entonces el resultado nos va a quedar. En este punto vamos a observar que aquí dice el logaritmo natural de secante de zeta más tangente de zeta. Y aquí también dice logaritmo natural de secante de zeta más tangente de zeta. Entonces vamos a decir que estas dos expresiones son semejantes. Por lo tanto podemos hacer 3 menos 6 y el resultado, que es 3 negativo, me quedaría de la siguiente forma.
Sin embargo, llegados a este punto, después de tanto trabajo, todavía esta no es la solución. ¿Por qué? Porque la integral original estaba en términos de x y si podemos observar, nuestro resultado está en términos de zeta. Entonces ahora debemos de realizar algún tipo de proceso para poder llegar al resultado de nuestra integral y que no me quede en términos de zeta. Vamos a recordar un triángulo que hace rato habíamos realizado. En este triángulo debemos de recordar que secante de zeta es lo mismo que decir hipotenusa sobre adyacente. También debemos de entender que tangente de zeta es lo mismo que decir opuesto sobre adyacente. Realizando la sustitución dentro de la expresión anterior, nosotros vamos a obtener el siguiente resultado, en donde debemos de comprender que secante de zeta me sirve para sustituir por esta fracción. También vamos a entender que tangente de zeta me sirve para sustituir con esta fracción. Y lo mismo sucede dentro del logaritmo natural. Secante de zeta se sustituye por esta fracción y tangente de zeta se sustituye por esta fracción. De esta manera vamos a recordar que esta expresión es lo mismo que decir 3 sobre raíz de 6 por la raíz cuadrada de x a la 2 más 6 por. Y esta otra expresión también es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 6 por x. Si nosotros multiplicamos estas dos fracciones, el resultado nos quedaría 1 sobre 2. Y bueno, no puedo multiplicar la x por lo que hay dentro del radical, pero sí puedo escribirla multiplicando al radical. Eso quiere decir que simplificando un poco el resultado final, esto nos va a quedar como, recordemos jóvenes, de acuerdo a esto de aquí, realizando estos procesos, entonces podemos cambiar esta expresión que tenemos por aquí por esta expresión que tenemos aquí. Si se están preguntando en este momento por qué lo que hay dentro de este logaritmo se convirtió en esta otra expresión, debemos de recordar que dentro del logaritmo hay fracciones homogéneas, lo cual quiere decir que el denominador es igual. Y si las fracciones son homogéneas, entonces nosotros podemos escribir solo una fracción que tenga el denominador que hay en común, es decir, para este caso, raíz cuadrada de 6. En el numerador escribimos todo completamente igual, solo que sin hacer nada especial. Solamente lo volvemos a escribir. Y de esta forma hemos llegado al final de este gran video. Muchas gracias.